Buenas noches a los compañeros y compañeras de Tejer y a ustedes que asisten a partir de hoy y durante toda la semana a esta propuesta de conmemoración de los 200 años de Marx. Lo que voy a comentar es también producto de las discusiones que en mi movimiento político, el MODEP, hemos venido haciendo en este año, no solamente en este año, porque nosotros asumimos el marxismo como un elemento también clave en nuestra guía teórica. Y justamente estos 200 años nos permiten pensar y discutir el sentido que tendría hoy en una sociedad como la colombiana el pensamiento de Marx. Para nosotros es importante también situarlo, porque hay lecturas de Marx. En 200 años ha habido formas distintas de valorarlo o de enfatizarlo. Hace 50 años, cuando estallaba en París el movimiento del Mayo francés, había una lectura hegemónica en los círculos intelectuales de París, liderada por Althusser, en la que suponía que de ese Marx solo valía la pena el Marx maduro, el del Capital, y no el Marx anterior, plagado de filosofía hegeliana que no conducía a nada productivo. Esa fue una lectura de hace 50 años. Hoy, por ejemplo, en estos días tuve la posibilidad de revisar un artículo del profesor de la Javeriana, pues no voy a decir su nombre porque le mandan a uno los artículos anónimos, ya sé quién es, pero bueno, en el que sostiene lo contrario a lo que decía Althusser. Dice, no, lo que vale de Marx es únicamente el Marx joven, el Marx republicano. De resto, del 45 para adelante, este es un Marx que primero no sirve y segundo fue el Marx que los marxistas-leninistas se inventaron, supuestamente el Marx del comunismo y de los partidos. Entonces no nos sirve ese Marx, sino únicamente ese Marx joven que planteó que la vía de la emancipación era la reforma del Estado prusiano. Al fin y al cabo era la máquina más perfecta y habría que el Estado prusiano era un elemento reformista en sí mismo, sí, como aparecía en los artículos de la Gaceta Renana de Marx, en su lucha en la defensa de los recolectores de leña, si la ley los protegía, había un elemento democrático. Entonces, por eso solamente el Marx joven, hegeliano de izquierda es el fundamental. Esas lecturas han estado también las épocas nos dicen y nos orientan una mirada sobre qué Marx entonces, ¿cuál Marx? Hoy leemos en la prensa hegemónica del mundo de que el Marx que nos sirve es el Marx que no tiene nada que ver con el comunismo ni con la salida del capitalismo. Porque ese Marx es muy peligroso, nos lleva al totalitarismo, al castrochavismo en América Latina, y entonces hay que huir de ese Marx. Y seguramente lo que uno ve de los balances que escribe la prensa en el mundo, no solamente la colombiana, la prensa hegemónica, es que el Marx no comunista es el Marx que nos interesa. De pronto su método de análisis, su trabajo juicioso, riguroso, que todo el mundo le reconoce. Pero esa idea de fragmentar a Marx, o de decir, nos sirve el Marx joven o el Marx maduro, también tiene sus riesgos. Y hoy tendríamos, en estos años, las nuevas generaciones, una posibilidad clave para pensar también una mirada de Marx, porque están por salir las obras completas. En mi época, los soviéticos produjeron 40 tomos de las obras completas de Marx y Engels. Hoy ahí va a haber una nueva edición de más de 100 tomos, de muchos materiales desconocidos, de cartas, de escritos, que va a estar a disposición. Esperamos que sea un bien común de la humanidad, pues para mirar también eso que escribió Marx, y no sea simplemente un trabajo de los académicos gringos con plata que monopolizarán una lectura desde sus agencias de investigación de qué Marx les interesa al tener acceso a cantidad de materiales que no conocimos. Digo que privilegiada y ojalá sea así, y de hecho en ese sentido hay que pensar tener más elementos de conocer la obra y la vida de Marx. Para mí es importante que Marx hoy nos
ilumine en la huida del capitalismo. Ese es el sentido de la conmemoración, del capitalismo de este país. Huir de este capitalismo y de sus procesos de expropiación, enajenación y explotación. Porque al fin y al cabo, tras la trayectoria vital de Marx, además murió muy joven, nació en el 18, murió en el 83, murió de 65 años, y murió trabajando en un proyecto clave que nos lo reconoció en los años 70, los invito a leer en un texto muy bonito de Lawrence Crader, los escritos etnológicos de Marx. O sea, después del Capital, Marx se puso a estudiar etnología, a Morgan, a Bachofen, a mirar el pasado, porque la lectura del Capital era la lectura del presente, como se ha dicho muchas veces, de la sociedad capitalista más desarrollada de su época, Inglaterra. Pero luego, ¿por qué se pone a estudiar al final de su vida el pasado? Y de eso quiero hablar. O sea, Marx no solamente como estudioso hizo un análisis del capitalismo, sino también hizo un análisis y se empeñó, y por eso murió murió muy joven y no logró concretar eso que Crader dice era la continuación del Capital en una perspectiva de mirar hacia atrás, porque el pasado era útil. Y entonces, lo que quisiera presentar es como la trayectoria vital de Marx, que fue un proceso de formarse a sí mismo como comunista y como revolucionario, anticapitalista por supuesto. También le implicó una lectura de su época, pero también un diseño de unas herramientas que son vigentes hoy para la lucha contra el capitalismo y para la salida del capitalismo, que es el principal problema de las sociedades contemporáneas. Y ese es un debate en la izquierda colombiana. Algunas corrientes de izquierda nos dicen, aquí lo que hay que desarrollar es más capitalismo, nos hace falta más capitalismo, entonces hay que diseñar el país para que tengamos más desarrollo económico, de tal manera que crezca la clase obrera y en 100 años haya la posibilidad de una base social, material, que pueda escapar del capitalismo. Bueno, lo que creemos es que la experiencia histórica colombiana es de un tipo de desarrollo capitalista, pero es el que gobierna no solamente la economía, sino la sociedad y la cultura de nuestra formación social. Y de eso hay que huir, hay que salir. Nos está asfixiando a nosotros, a la naturaleza, a los géneros, al planeta. Y en ese proceso de lucha de Marx, porque también es cierto que ese Marx se hizo revolucionario en un proceso también de transformaciones como yo pasé por mi etapa católica, luego por mi etapa liberal, luego por un periodo de crisis existencial, luego me volví maoísta y ahí sí. Entonces, en ese proceso, en esos procesos de siguiendo la consigna de Marx de que la felicidad es la lucha, pues en eso hay que seguir luchando, hay que seguir apostándole a la emancipación. Yo asumo que en esos 65 años de vida de Marx, y sobre todo desde que empieza a luchar contra su sociedad y a entender que el problema es el capitalismo, y a considerar que hay que construir un proyecto no capitalista que él llamó el comunismo, hay elementos para nosotros hoy esenciales. Empezando por el final de la vida, cuando Marx se pone a estudiar a los etnólogos como Morgan, lo que está mirando ahí es una de las enajenaciones fundamentales que hoy reconocemos, y fue la enajenación de la sociedad del ser humano de la naturaleza. O sea, lo que él encuentra es que las comunidades antiguas eran naturaleza en su mayoría, no se habían distanciado de la naturaleza a tal punto como
va a ser sobre todo con la etapa capitalista. Y por eso le interesa la comunidad primitiva, porque era una comunidad atada a la naturaleza. Claro, habría que decir que esa enajenación de los seres humanos, entre más civilizados, más distantes de la naturaleza, ha sido un proceso creciente y que tiende a ser más profundo cada vez. Marx lo ubicó simultáneamente a la aparición de las clases y de la idea de cultura y civilización, pero la ubicó como un fenómeno muy reciente. Claro, recientemente es cuando más nos hemos distanciado de nuestro ser natural y de la naturaleza. Y con el capitalismo, la ruptura, eso que Marx llamaba el intercambio dinámico sociedad-naturaleza, el capitalismo lo ha profundizado mucho más, a tal punto que suponemos que somos solamente cultura, y somos solamente política, y no somos intestinos, y no somos biología, y no hacemos parte del entorno natural. Al final de su vida, Marx empieza a estudiar qué fue lo que llevó a la sociedad a enajenarse de la naturaleza, y por qué el capitalismo estaba produciendo lo que luego va a estudiar el ecosocialismo, de que efectivamente Marx sentó las pistas de lo que implicaba para la sociedad distanciarse de la naturaleza. Ese es un proceso que sigue, o sea, no se dio en un momento, sino que sigue hoy sigue de otra manera. La idea de que podemos vivir en entornos artificiales y que no necesitamos de naturaleza, o que la naturaleza es un recurso que puede ser agotado ad infinitum sin ningún problema, sin ninguna implicación. Ese punto Marx lo conecta con un segundo elemento, con lo que llama la segunda enajenación. Primero nos enajenamos de la naturaleza, nos sentimos que no somos civilización, somos cultura y no somos biología, ni somos orden natural. Pero la segunda enajenación que se va a producir, y que también la radicaliza el capitalismo, y que Marx la encuentra en las comunidades primitivas, es la idea de que en un principio fuimos comunidad. O sea, ese es el elemento que encuentra en Morgan, fuimos comunidad. No de forma idílica, pero sí fuimos comunidad. Y el proceso que se inicia con la aparición de las clases, Marx lo va a encontrar como, y es lo que llaman hoy los sociólogos, el proceso de individuación que tienen las sociedades hasta la modernidad capitalista, pero el rompimiento permanente de los vínculos sociales comunitarios. No solamente ocurrió hace 5.000 años, sigue ocurriendo hoy. No es gratuito que esta etapa capitalista, por ejemplo, en los barrios populares, le pasa, lo veía en mi familia cuando mi mamá me decía: mi hijo, vaya, dígale a la vecina que nos preste un pocillo de arroz para hacer la comida. Pues uno iba y le decía a la vecina, o la panela. Luego aparece el supermercado Éxito y le dice a uno: no se humille a su vecino, aquí está la tarjeta de crédito, la tarjeta de puntos, y usted puede solito, sin necesidad de pasar la vergüenza de decirle a la vecina que le regale arroz o panela o chocolate, pues usted puede endeudarse y lo paga después, cuando tenga plata. Esa lógica capitalista rompe, como Marx lo dijo, el vínculo comunitario, porque es que cuando se iba a pedir el arroz, la panela o el chocolate, también se generaba un vínculo social, se generaba solidaridad en los barrios, en las comunidades. Cuando eso se rompe, pues quedamos atados al mercado. Y ese proceso sigue permanentemente. Marx lo encontró, que ese vínculo había sido roto por la aparición de las clases, y luego el capitalismo lo refuerza, nos hace más individualistas. El capitalismo nos individualiza mucho más, pero rompe el tejido social comunitario. De hecho, el comunismo sería eso. El comunismo en Marx sería, para él, al comienzo de los 80, sería restablecer la relación con la naturaleza, que no es armónica, no es idílica, y restablecer en un nuevo momento ese orden de vínculos sociales cada día deteriorados por las relaciones de explotación capitalista y por el proceso de sometimiento de las personas a nuestra transformación en individuos en el proyecto cultural del capitalismo, que Marx llama las Robinsonadas de los economistas clásicos,
la idea de que podemos vivir solos sin necesidad de estar atados a vínculos comunitarios. Somos seres sociales y una de las pugnas hoy es cómo mantener el ser seres sociales, miembros de comunidades, de colectividades, y resistir el proceso de individualización del mercado capitalista. Esas dos expropiaciones, esas dos enajenaciones, la enajenación de la naturaleza en primer lugar y la enajenación de la comunidad, Marx las encuentra y las articula a su estudio del capitalismo al final de su vida. Y en ese sentido, Marx va a encontrar en la década del 60 y del 70 del siglo XIX que es justamente el orden capitalista, la acumulación capitalista, la formación de clases en el capitalismo, el orden social que descompone y profundiza esas dos enajenaciones y que somete al ser humano a una enajenación profunda y que lo enajena además de otro asunto, del trabajo. Marx, desde sus escritos del año 48, del 44, el trabajo para Marx es el elemento distintivo de la especie humana, el trabajo consciente, que luego el capitalismo lo convierte en abominación, en enajenación, en sentirnos expropiados y alejados del trabajo, que además los productos del trabajo no le pertenecen al trabajador, sino que son apropiados por el capitalista. Separados de la naturaleza, separados de la comunidad, separados del trabajo con el que producimos cultura y nos relacionamos con el mundo, esas tres separaciones, y además clasificados en un orden jerárquico de individuos que creen que son individuos por la enajenación capitalista, pero en el que los que sí se reclaman individuos son aquellos que primero se separaron y se convirtieron en las clases dominantes en las diferentes sociedades. En esa triple separación del trabajo, de la naturaleza y de la comunidad, pues Marx, su proyecto político, el que encuentra haciendo la Internacional Comunista, organizando a los trabajadores del mundo, trabajando con otros, con los anarquistas, trabajando con los comunitaristas del siglo XIX, con las trade uniones inglesas, es que efectivamente la única forma de restituir en el mundo, restituir no en el sentido de recobrar el pasado perdido, sino reinventar el pasado, y sigue siendo la agenda de hoy, reinventar el pasado para emancipar la sociedad y reconciliarla con la naturaleza, pues es el proyecto comunista. Eso se llama comunismo. Y al comunismo, en una sociedad de clases, Marx lo concibe pues en una confrontación de clases y con la fuerza organizada de los trabajadores, que es el terror de los antimarxistas. Porque lo que le critican a los marxistas es que hayan, y sobre todo a Lenin, es que haya construido la máquina de lucha de clases, que fue el partido, que son los partidos comunistas, a los cuales les teme la burguesía, a la fuerza organizada. Llamémosla partido, pero también, digamos, llamémosla organización política y social de los trabajadores para la lucha anticapitalista. Ese proyecto de Marx, de que solo es posible salir del capitalismo mediante la lucha organizada, apuntándole al comunismo, es decir, al restablecimiento de enajenaciones que han conducido a la humanidad hoy, siglo XXI, pues a una crisis ambiental, social, cultural, moral, si se quiere, sigue siendo vigente. El llamado nuestro es que efectivamente el comunismo no es un monstruo de totalitarismo. El comunismo es un proyecto de reconstruir a la humanidad misma y de reconstruir lo que la humanidad perdió en el proceso del capitalismo: su sentido de comunidad, su sentido de relación armónica, pero también dialéctica, conflictiva con la naturaleza, y la emancipación de la humanidad haciendo del trabajo un bien común, un medio de construcción del sujeto
de los sujetos, de las personas, pero un medio también de construcción del mundo. Esa tarea de Marx es la que me parece que vale la pena discutir y pensar hoy. Eso era lo que quería comentar en esta sesión. Muchas gracias.